Bien, comenzaremos a explicar acerca de cómo trabajar con el graficador de funciones. Primeramente, tenemos que tomar en cuenta que en este sencillo simulador se pueden graficar hasta 4 funciones matemáticas al mismo tiempo. El único requisito que hay es escribir la expresión analítica, o sea, la fórmula de la función, en la respectiva ventanita, en cada una de estas 4, y se va a graficar, luego de apretar Enter, la expresión que hayamos escrito aquí. Por ejemplo, vamos a escribir la ecuación de una recta, y igual a 2 por x más 1. Para escribir el por hay que tipear el asterisco, no se puede colocar 2x sin el asterisco. Presionamos Enter y ahí está la gráfica de la recta. Así que bueno, básicamente yo simplemente copio una expresión analítica de una función y la misma es graficada en forma inmediata. Por ejemplo, si estamos en presencia de una parábola, 2 por x al cuadrado, para colocar el cuadrado o la potencia, tenemos que hacer ese símbolo que se ve ahí, que es el sombrerito ese, que como lo vemos está con el Shift, con las mayúsculas, la teclita que está a la derecha de la P en el teclado, y ahí tenemos 2x al cuadrado, más 3 por x menos 1, por ejemplo, Enter, y ahí tenemos la parábola. Para ver una zona en particular de la gráfica, podemos hacer clic en cualquier punto del paño y arrastramos el mismo sin soltar el clic, y de esa manera podemos ver la parte que nos interesa de las curvas. También tenemos la posibilidad de acercarnos a la escena con la tecla Zoom, con el triangulito en azul de arriba, acerco la escena. Si lo dejo apretado, obviamente me sigo acercando. Vemos cómo hasta se va variando la escala para mostrarme una escala acorde a la parte del dibujo que estoy viendo, y con el triangulito rojo que apunta para abajo, evidentemente me alejo de la escena. Si presiono inicio, voy a la parte, sigo viendo las dos curvas que he acabado de tipear, pero voy a las condiciones iniciales o predeterminadas por el simulador de zoom y de ubicación del origen de coordenada, que como lo vemos no está exactamente en el centro del simulador, sino está en ese punto, porque bueno, así realicé el simulador y lo dejé predeterminado, viendo un poco más del primer cuadrante que de los otros cuadrantes. De esa manera se pueden representar todas las funciones. Por ejemplo, podemos representar una función exponencial y igual a 2 a la x. Si yo quiero representar una sola función y borrar las demás y que las demás no se representen, tengo que hacer clic en una de las ventanitas que quiero suprimir, arrastro para que se pinte todo eso y dejo un 0, i igual 0. Y de esa manera se van borrando esas curvas, dejando el i igual 0. No lo hagan sin dejar el i igual 0, porque el simulador sufre tropiezos y se puede plantar, digamos, y ahí hay que volver a cerrar la ventana y volver a entrar, si se dejan vacías los casilleros. Si no se quiere representar, se deja i igual 0. Observemos que ha quedado unos rastros de las anteriores curvas que han quedado en color gris bastante oscurito, como vemos ahí. Si lo quiero eliminar esos rastros, puedo hacer clic acá en limpiar y se limpian esos rastros. Lo mismo que si yo encima de esta función cambio la función y pongo, por ejemplo, una trigonométrica, seno de x, se representa la nueva función y queda como rastro la vieja función. También la puedo borrar el rastro haciendo clic sobre el paño y arrastrando, o cambiando las condiciones de zoom. Si cambio las condiciones de la posición del origen haciendo clic y arrastrando el paño, o cambiando el zoom, tiene el mismo sentido que limpiar, o sea, se borran los rastros de las curvas que anteriormente hayan sido graficadas. Lo último que podríamos decir es que si tenemos dudas acerca de cómo escribir una determinada función, lo que hay que hacer es mirar las reglas de sintaxis que están anotadas aquí. Hacemos clic ahí en ese botón regla de sintaxis y se explica, aparece en esta ventanita, cómo se deben escribir las operaciones. El por con el asterisco, no poner sin el asterisco, no poner 2x, como dijimos recién, porque no lo toma el simulador. El cuadrado o elevar a cualquier potencia es el número elevado a esa potencia con el sombrerito que dijimos recién. Para la raíz cuadrada es toda la palabra raíz con acento en la i y entre paréntesis la x, y vamos a hacer una función i igual raíz cuadrada de x. Por ejemplo, supongamos que la quiero representar acá, i igual raíz cuadrada de x, y tengo ahí la función, que como vemos no tiene un dominio de todos los reales, porque la función esa arranca recién desde x igual a 0. X no puede tomar, ya sabemos, valores negativos para que la función raíz cuadrada tenga valores reales. Bien, este espacio que hay acá no es necesario, lo mismo lo toma lo más bien. Esa sería
digamos, un arco parabólico, ¿no? Y uno puede, sigamos con la regla de sintaxis, entonces también representar una raíz enésima, por ejemplo, que no sea cuadrada, elevando a la 1 sobre n. O sea, tomamos para la raíz enésima, o de un índice cualquiera, la notación de potencias de exponente fraccionario. Por ejemplo, si queremos representar la raíz cúbica de x, tendremos que hacer x elevado y abrir paréntesis y poner elevado a la 1/3. Y eso va a ser la función cúbica, la raíz cúbica, que tiene, como vemos, esa forma. Así que para la notación radical de índice cualquiera, usamos la notación de potencia de exponente fraccionario. Y también se pueden usar los radicales como no solamente para afectar a x. Por ejemplo, si yo tengo una función lineal que sea y igual a raíz cuadrada de 2 por x más 1, yo puedo usar esa simbología de raíz, como dijimos recién, raíz de 2 por x más 1, y lo acepta lo más bien. Así que no necesariamente se aplican a la x, que es la variable independiente, que siempre debe ser escrita en minúscula, sino que también se puede aplicar a un número cualquiera, lo mismo cualquier otra operación. Seguimos un poco con las reglas de sintaxis y vemos, por ejemplo, la e, que es la base de los logaritmos naturales, se pone así, con la e minúscula, elevado a la x, por ejemplo, y acá hay una diferencia con el logaritmo, con respecto a las calculadoras científicas. El logaritmo natural en el simulador se pone log, igual como se pone el logaritmo decimal en las calculadoras, así que acá hay un poco, se puede prestar a confusión. Log solo es logaritmo natural, o sea, logaritmo en base e, para el simulador. Y log 10 es el logaritmo en base 10 también para el simulador. Y en la calculadora científica, log solo es logaritmo en base 10 y logaritmo natural es ln. Así que bueno, esa es una pequeña diferencia, ¿no? Después tenemos las funciones trigonométricas, el seno, coseno, la tangente, etcétera. Cuando el ángulo está en radianes, es seno, coseno, sen, cos, tan para la tangente, y como vemos, cot para la cotangente, sec para la secante, y csc para la cosecante, siempre con el ángulo en radianes, ¿no? Después tenemos también la posibilidad de las funciones trigonométricas inversas, arco seno, aseno, arco coseno, bueno, arco tangente, a tangente, como vemos ahí. Hay otras funciones especiales que las vamos a ver más adelante en el capítulo funciones, que es la función valor absoluto o módulo, abs de x, la función parte entera, signo, que son funciones continuas, especiales, como le llamamos, y las funciones hiperbólicas, que mayormente en el pre no se ven, pero sí cuando vayan a la facultad. Bien, eso sería entonces lo más interesante acerca de este simulador, cómo trabajar y cómo durante el año vamos a necesitar en muchos momentos la necesidad de graficar funciones, y es muy útil tener este dispositivo, ¿no? También podemos, haciendo clic sobre un punto cualquiera de la curva o del plano, y mantenemos apretado, vemos las dos coordenadas, x e y, en el orden respectivo, que corresponden a ese punto. Bien, lo último que quería mencionar es que la limitación que tiene el simulador para escribir la expresión analítica de la función que luego se va a graficar es que, como vemos acá, hay un formato línea. ¿Qué significa? Que no se puede usar editor de ecuaciones y poner símbolos fraccionarios y demás, sino simplemente hay que usar formato línea con cuidado. Por ejemplo, si yo quiero representar una función de tipo racional, por ejemplo, y igual un cociente entre dos pequeños polinomios, por ejemplo, y igual x más 2, todo sobre x menos 3, tengo que escribirlo en formato línea de esta manera. Y igual, abro paréntesis, x más 2, cierro paréntesis, y luego sobre, y para escribir el denominador también tengo que abrir y cerrar paréntesis. De esa es la única forma de escribir la función racional, donde hay un polinomio, todo dividido el otro polinomio. Es el formato línea, es la limitación común que tienen las calculadoras científicas, que no son de las más modernas, por ejemplo las que terminan en MS, de las Casio, por ejemplo la 95 MS o la 82 MS, tienen esa limitación, que por suerte se ha removido esa limitación con el nuevo modelo de las que tienen terminación ES, que me permiten escribir prácticamente en una forma muy parecida a la forma de escribir en el papel. Pero bueno, acá tenemos que tener la limitación del formato línea. O sea, apretamos Enter, luego podemos cambiar la condición de zoom para ver la curva que se ha generado. En este caso es una hipérbola desplazada, tiene una forma de hipérbola equilátera, pero desplazada. Bueno, esas serían más o menos las limitaciones que tiene el simulador y cómo podemos usarlo durante el año.